estamos tan ilusionados. Está sentado aquí. A mi izquierda es Ricardo Antón, de Boteo Euskadi. Yo soy Carolina Rubio, de Novasque, y trabajo en la dinámica de sociedad y salud. ¿Vale? El objetivo de esta reunión es explicaros en qué consiste esta convocatoria, indicaros cuáles son los tipos de proyectos que entrarían dentro de esta convocatoria, hablar un poquito de lo que es el crowdfunding y Boteo, la plataforma que vamos a utilizar. Luego os explicaremos también las fases, porque bueno, es un proyecto que va a tener lugar a lo largo de todo este año. Y finalmente, bueno, dar el máximo tiempo posible para las preguntas, ¿vale? Vamos a intentar ser breves en la exposición. No os preocupéis, esto se estaba grabando, vamos a colgar el vídeo en la web de Novasque, y también esta presentación que veis aquí arriba va a estar también disponible a partir de mañana, ¿vale? Así que anotad las preguntas, escuchad bien y, bueno, divertiros en la medida de lo posible, ¿vale? Sin más, vamos a empezar. Bien, bueno, coincidimos totalmente con la definición que hace de la salud, la Organización Mundial de la Salud, que dice que es algo más que la ausencia de enfermedad. En realidad es un estado completo de bienestar físico, mental y social. Y además, si atendemos a los determinantes de la salud, esos factores que determinan la salud de las personas, pues nos damos cuenta que bueno, lo biológico, la genética esa de la que hablamos siempre, nos afecta en un 27%. El sistema sanitario de la región, el país donde vivimos, afecta en un 11%. Luego tenemos el medio ambiente, que afecta en un 20% también, pero lo que de verdad afecta mucho es el estilo de vida y la conducta de salud que tenemos. Y esto es en lo que queremos trabajar en Novasque. Dentro de la dinámica de sociedad y saludable de Novasque, en la que trabajo con mi compañera Lola, que está por aquí también, bueno, pues tenemos 3 ámbitos de actuación. Uno es alimentación, para una sociedad sana y un país sano, otro dedicado a las tecnologías sanitarias y un tercero que es el poder de las personas en la salud, dentro del cual entra esta iniciativa de causa. Bien, ¿por qué? Pues porque somos conscientes que en el entorno de la salud nos encontramos ante retos que son muy complejos y que no dependen únicamente del sistema sanitario. Son cuestiones en las que la implicación activa de las personas y otros agentes que no están tradicionalmente relacionados con la sanidad o con lo sanitario, pues es fundamental para resolverlos. El objetivo, desde el punto de vista de Novasque, el objetivo con esta experiencia es explorar. No sabemos si vamos a tener éxito o no, queremos explorar nuevas maneras de proponer, promover, financiar iniciativas innovadoras dentro del campo de la salud y la vida saludable. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de una convocatoria de crowdfunding que presentamos hoy, que está dirigida a proyectos que estén orientados a solucionar problemas o necesidades en el ámbito de la salud en Euskadi y tengan una vocación de hacerlo de manera libre y abierta. Luego os explicaremos más en detalle. ¿Y qué va a hacer Novasque aquí? Pues os va a dar un acompañamiento en el proceso. Hemos creado esta campaña. Vamos a lanzar una convocatoria, luego explicaremos más, vamos a seleccionar una serie de proyectos a los que vamos a dar un asesoramiento más especializado y os vamos a dar todo el apoyo que podamos en la comunicación y conexión con otros agentes que puedan participar en nuestros proyectos. ¿Garantiza el éxito de que los proyectos seleccionados consigan la financiación total? No. Vamos a intentarlo, ¿vale? No nos garantiza los proyectos. Bien, ¿para quién? Bueno, pues estamos hablando de personas individuales, las que se pueden presentar, y también organizaciones o colectivos. Es decir, pacientes, cuidadores, familiares, personal sanitario, en fin, empresas, instituciones, asociaciones de pacientes, otro tipo de asociaciones, clubs, centros educativos, inversores que quieran participar. Bueno, está abierto, como veis, a todo el público. Los temas, para centrarlo un poquito más, bueno, pues son iniciativas relacionadas con comportamientos y hábitos saludables para un bienestar amplio, como hemos dicho antes, bienestar físico, mental y social. Iniciativas que tengan que ver también con el autocuidado, con la autonomía personal, con la prevención, atención sanitaria, pormenor, envejecimiento activo, cronicidad, discapacidades físicas, en fin, muy abierto también. Bien, ¿qué es un proyecto? Pues un proyecto puede ser una idea de producto, una idea de servicio, puede ser una nueva tecnología, puede ser una acción de difusión y concienciación, puede ser también una implementación de un plan de acción. Lo importante
es que contribuya de una forma innovadora y cualitativa a mejorar la calidad de vida y el nivel de salud de la sociedad vasca o de un colectivo especial. ¿Vale? Bien, el instrumento que vamos a utilizar, pues crowdfunding. Ya sabéis que es una forma de financiación colectiva, ¿vale? Que está basada en la cooperación entre muchas personas que, bueno, utilizan las herramientas o las posibilidades que nos da Internet para conseguir una suma de dinero y otra serie de ayudas que pueden ser monetarias, como luego explicaremos, para desarrollar una iniciativa concreta, ¿vale? Luego además contamos también con un capital riesgo, ¿vale? Esto es una bolsa de inversión social, en la que Innovasque ha puesto una cantidad de dinero modesta, dados los tiempos, y bueno, deciros que estamos buscando empresas o instituciones que quieran participar en esta bolsa de inversión social. Va a ser un complemento a las aportaciones que haga la ciudadanía, ¿vale? No sabemos cómo va a complementarlo, depende de los recursos que consigamos para esta bolsa y del coste que tengan los proyectos, ¿vale? Pero bueno, una idea, para que os hagáis una idea de cómo funciona esta, pues en función de lo que saquemos podemos decir, pues por cada 5 euros o por cada 3 euros que pone la ciudadanía, la bolsa de inversión social o capital riesgo va a costar 1 euro extra, ¿vale? Si hay organizaciones aquí interesadas, estoy encantada de hablar con ellas, ¿vale? Bien, ¿cuál es la lógica del crowdfunding, ¿no? O sea, ¿qué proyectos encajan dentro de la lógica del crowdfunding? Bueno, pues no buscamos ideas, buscamos ya proyectos un poquito más concretos, que sepan, que tengan un presupuesto aproximado, que tengan un plan de desarrollo, que tengan muy claro para qué comunidad afectada o grupo de interés está dedicado, cuál es su público objetivo. Estos proyectos tienen que proponer recompensas individuales a las personas que dan dinero, su pequeña aportación, y luego también retornos colectivos. Queremos que sean proyectos en la medida posible transformadores, que la sociedad se vea beneficiada, ¿vale? Bueno, luego también nos interesa mucho que sean proyectos que estén conectados con varios agentes, porque a la medida que más agentes haya conectados, más fácil va a ser conseguir la financiación. Cuanto más gente tienes hablando de tus temas, más posible. Y sobre todo, agentes que estén bien conectados en la web 2.0, ¿vale? O en Internet, porque el crowdfunding se hace a través de Internet, no se hace con una hucha, Entonces, bueno, pues tener una red social dentro de la propia Internet facilita mucho, mucho. Y si no la tienes tú, está conectado con agentes que lo tengan y te puedan ayudar a difundir la iniciativa, ¿vale? Bien, en cuanto a los criterios de valoración, ampliaremos más información sobre esto, pero obviamente, bueno, vamos a ver 5 proyectos, luego os vamos a explicar un poquito las fases. Pero de todos los que nos presentéis, nos comprometemos a ayudar a 5 proyectos. ¿Qué van a ser? Bueno, tienen que ser diversos, ¿vale? En cuanto a tipo de proyecto y en cuanto a público objetivo al que se dirigen. Vamos a elegir 5 proyectos con el mismo público objetivo, pues porque en el mismo campo de tiempo es muy difícil que aporten para todo. Buscamos proyectos que se desarrollen en Euskadi, que se adecuen a la lógica de crowdfunding, un poco explicado anterior. Nos vamos a fijar también obviamente en la calidad de la propuesta, en si es una propuesta innovadora, si tiene en realidad un efecto transformador dentro de la sociedad. Nos vamos a fijar en los retornos colectivos, cómo aportan a la sociedad. Bueno, y nos vamos a fijar también en si son iniciativas presentadas entre varios agentes. O sea, nos gusta que sea algo en colaboración, que se beneficien o participen varios agentes, ¿vale? Y obviamente, pues que sean proyectos viables. Bien, ahora cedo la palabra a Ricardo, que va a hablar de Goteo. Un poco lo que os voy a hablar es de qué herramienta, ¿no? De qué plataforma que se va a utilizar para esto. Goteo Euskadi al final es una de las tantas plataformas que están saliendo de crowdfunding ahora, pues como una de las tendencias pues que no hay en el caso, pues de repente el crowdfunding se ha convertido como en una cosa así que llama mucho la atención y sí que, bueno, pues yo creo que con respecto a la relación con Innovasque, pues porque estamos aquí, pues somos Goteo Euskadi, pero además porque trabajamos en la promoción de los bienes comunes, ¿no? Y en este ámbito de la salud, pues pensar en la salud como el sistema público, ¿no? Como esa salud que es positiva, la colaboración, de que más allá de que vayamos a poner dinero, hay otras muchas maneras de que la gente nos ayude, se involucre en ver cómo llevar a cabo un proyecto, ¿no? Porque al fin y al cabo,
al acercarnos al crowdfunding, es verdad que la parte de funding es como que nos llama mucho la atención, pero incluso para llegar al funding, primero hay que ver cómo implicamos y aceptamos a nuestras comunidades de interés, ¿no? A la gente a la que se dirige nuestro proyecto, que pueden contribuir a desarrollarlo, que son el público objetivo de ese proyecto, hay que ver cómo aceptarlos y cómo implicarlos, ¿no? Y luego además les pedimos dinero, que no hace falta que formen parte de esa red, que quieran formar parte de la iniciativa. Y al fin y al cabo, de lo que se trata, un poco el ejercicio que hay que hacer con el crowdfunding es otra manera de dirigirnos a la gente, otra manera de relacionarnos, ¿vale? Yo creo que una clave de esta convocatoria que hace Innovasque es, vale, que los proyectos consigan financiación, pero que también los proyectos aprendan a cómo pensarse, presentarse, relacionarse con la gente de otra manera, ¿no? Creo que los proyectos que realmente jueguen a ese juego, ¿no? De cómo cambiar las formas de hacer, de producir, de relacionarse, son los que más partido van a sacar a todo este proceso, ¿no? Más aprendizaje, además de que consigamos la financiación, ¿no? Otra cosa importante en todo esto es verdad que normalmente con los proyectos, y en el caso de la salud, pues así debería ser con todos los proyectos, digamos que persiguen un bien social, persiguen tener un impacto positivo sobre la sociedad a la que afecta, ¿no? Pero en el caso de Goteo, a nosotros nos gusta diferenciar entre bien social y bien común, ¿vale? Y lo que pedimos es que los proyectos cumplan estas dos premisas, que además de ser beneficiosos para la sociedad en general, lo hagan desde la perspectiva de lo común, libre y abierto. ¿Y eso qué significa? ¿No? ¿Qué significa el procomún, el conocimiento libre, el código abierto? Significa que las iniciativas que nosotros vayamos a desarrollar puedan ser reutilizables, adaptables por otros agentes que se dedican a cosas parecidas a nosotros en otros entornos y van a poder aplicar lo que estamos desarrollando en su contexto, o que nosotros vamos a llegar a desarrollar hasta aquí y otros van a coger nuestro proyecto y lo van a desarrollar hasta aquí. Y que esa especie de construir los proyectos desde esa idea de conocimiento libre, de copiar en el sentido más creativo de la palabra, ¿no? De cómo nos vamos copiando unos a otros y tenemos ese conocimiento colectivo que nos hace avanzar como sociedad. Eso es lo que propone Goteo y lo que tratamos de que las iniciativas que hay aquí persigan, ¿no? Por eso, normalmente en el crowdfunding hay siempre retornos individuales a las personas que ponen dinero en los proyectos, pero en nuestro caso, además de los retornos individuales, están los retornos colectivos, ¿vale? Lo que nuestro proyecto va a aportar no solamente como bien social, sino que además tiene que cumplir alguna, por lo menos, si cumple todas, pues perfecto, adelante, ¿no? Pero por lo menos alguna de estas claves, que todo esto de lo común, libre y abierto se basa mucho en el software libre como modelo, y por ejemplo las 4 libertades del software libre son estas que os ponemos aquí, ¿no? Una es que tú puedas copiar y bajar, utilizar ese contenido, ¿vale? Otra es que puedas acceder al código fuente, y eso significa que puedas acceder al cómo se ha hecho, ¿vale? Normalmente en temas de programación es al programa, al código del programa, que lo puedas modificar, pero en cualquiera de nuestros proyectos muchas veces sería ese dossier que explica cómo llevar a cabo la iniciativa, manuales de uso, patrones, diseños, ¿no? Por ejemplo, en un diseño de un producto, pues el diseño de cómo se ha hecho para que cualquier otro lo pueda producir, ese tipo de cosas, ¿vale? Es lo que llamamos que sea abierto. Luego, además, que eso que tú has hecho, que además de que permitir a la gente que lo copie y lo utilice, le permites a la gente modificarlo para mejorarlo y adaptarlo, ¿vale? Remezclarlo con otros proyectos, o sea, que la gente pueda coger lo nuestro y juntarlo con otra cosa que él necesita para hacer otra cosa. Esa especie de generar transferencia que otros utilicen es algo fundamental. Y luego, además, otra cuarta libertad que tratamos de fomentar es que haya una libre distribución de eso que tú has producido e incluso que permitas que otros saquen un rendimiento económico, una explotación de ese producto, ese servicio, esa iniciativa en cualquier otro lugar, ¿vale? Al final de lo que se trata es de promover que esos recursos comunes, y la salud debería ser un procomún universal, ¿no? Pues que sean realmente accesibles para toda la ciudadanía, ¿no? Allá donde esté. Esas son un poco, por eso para nosotros es muy importante que los proyectos cumplan con esta idea de que las cosas que vamos a hacer aquí puedan ser utilizables por cualquier otro, en cualquier otro sitio, pero también aquí, ¿vale? O sea, sobre todo pensar en cómo generar esa inteligencia colectiva de manera colaborativa. Pero bueno, además de esos retornos colectivos, es verdad que el crowdfunding se basa mucho en las recompensas individuales, en eso que yo ofrezco a las personas que están poniendo dinero directamente en el proyecto. Y ahí normalmente las recompensas son como escalables, ¿no? Pues depende de si pones 5, si pones 10, si pones 50, si pones 100, si pones 500, ¿no? O sea, al final, muchas veces las recompensas más pequeñas suelen estar ligadas al reconocimiento, ¿no? De esa aportación, por ejemplo, en la web. Luego hay cosas que tienen más que ver con productos o servicios directamente relacionados o derivados de eso que tú estás proponiendo. A veces tiene que ver como con ser un beta tester, alguien que prueba ese producto de los primeros, o con talleres o servicios especializados relacionados
pensarlo mucho en que cada proyecto tiene que pensar sus propias recompensas. Los proyectos son todos muy diferentes y cada uno tiene que ver qué es lo que ofrece y qué es lo que ofrece a los diferentes sectores o públicos objetivos de su proyecto, ¿vale? No es lo mismo pensar en qué le vas a ofrecer a un ciudadano que simplemente le interesa el proyecto pues porque le parece interesante, que a otro que está afectado por ese tema que tú estás tratando, que a una entidad pública que realmente tiene una responsabilidad en ese ámbito, que a una gente que tiene que difundir eso. A cada gente hay que ofrecerle una cosa diferente. El saber segmentar esos intereses es una cosa fundamental en todo esto del crowdfunding, ¿vale? Cómo nos dirigimos a cada grupo de interés con un mensaje personalizado, ¿vale? Esa parte de segmentar la masa, la multitud en pequeños cachitos es algo que suele dar muy buen resultado. Luego, lo que os decía antes de que Goteo es financiación colectiva, pero también colaboración distribuida. No todo es dinero, nos hemos acostumbrado a hacer casi todo con dinero, pero hay muchísimas cosas que pueden hacer sin dinero, con un montón de gente que está dispuesta a querer colaborar y participar en nuestros proyectos. Hay que saber, a veces hay mucha gente que quiere colaborar y no sabemos hacerla participar de las cosas, y a veces es porque no sabemos pedirles qué es lo que realmente necesitamos. Es importante que identifiquéis bien en qué necesitáis que os ayuden, y pueden ser en cosas de todo tipo, desde infraestructuras para poder, un local para hacernos una furgoneta para llevar esto a no sé dónde. Recursos técnicos para desarrollar no sé qué cosa, que a veces pues, hay mucha gente que tiene todas las cosas, se las quiere poner a nuestra disposición porque se quieren implicar, ¿vale? No nos la dejan porque sí, nos la dejan porque les interesa lo que hacemos. Gente que puede ayudarnos a traducir nuestro proyecto a otros idiomas, que puede usar muchas cosas. Tenéis que pensar de todo lo que necesitéis hacer, qué es lo que vosotros no podéis hacer y os gustaría que alguien nos ayude, ¿vale? Y a veces eso lo vais a tener que pagar, pero otras veces va a haber mucha gente interesada en hacerlo, porque le interesa el proyecto y quiere poner a vuestra disposición ese recurso que tiene. Y eso realmente es incluso, bueno, no sé si es más interesante, pero es muy interesante, ¿no? Otra característica de Goteo es que hay como dos rondas de financiación. Duran 40 días cada una. La primera, digamos que a la hora de pensar en el presupuesto de vuestro proyecto tenéis que pensar en el presupuesto mínimo, en qué es lo mínimo que yo necesito para llevar adelante este proyecto, y ese presupuesto es lo que se va a tratar de conseguir en los primeros 40 días. Los primeros 40 días funcionan a todo o nada, ¿vale? Si tú dices, yo necesito 1.900 euros para hacer esto y si no, no lo puedo hacer. Pues si no consigues 1.900 euros, como lo vas a poder hacer, ese dinero tú no lo recaudas. No se le cobra a la gente que se ha comprometido que lo iba a poner, no se le cobra. ¿Vale? Si superas esos 1.900, entonces ya tratas de llegar en los siguientes 40 días, bueno, si imaginaros que conseguís los 1.900 que necesitáis en el día a día, porque luego tenéis 70 para seguir consiguiendo el dinero, ¿no? Pero la idea está de los 40 más 40, en el segundo plazo, que es el del presupuesto óptimo, ahí hacéis un presupuesto de, pues yo qué sé, mejoras para hacer lo que queréis hacer, o en vez de hacerlo 5 veces, poderlo hacer 10, o X cosas. Manera de pensar de cómo sumamos, ¿no? las habilidades que cada uno tenemos en este proyecto que tiene un interés común es fundamental, ¿no? Y sobre todo eso, pues es verdad que puede, yo qué sé, que a veces hay ideas que son maravillosas, pero no sabemos comunicar. Pues aquí todo esto va de comunicar y de saber segmentar bien los públicos. Ahora quizá para tratar de aterrizar un poquito a qué nos referimos, vamos a poner como 6 ejemplos de tipologías de proyectos. Ya veréis que son muy diversos porque la convocatoria lo que trata es de acercarse a la salud o a la vida saludable de una manera como amplia, abierta, ¿vale? O sea, al final hay muchas cosas, como decía Carolina, que afectan a esa vida saludable, con lo cual hay muchas maneras de afrontar el proyecto. Os hemos traído 6 muy diferentes que sirvan un poco como para si no, aterrizar esto un poco y que veáis de qué tipo de cosas se tratan. Algunos proyectos que se han desarrollado en Goteo y otros en otras plataformas, ¿vale? Este, por ejemplo, es un proyecto que está ahora mismo funcionando, con lo cual cuando volváis a casa podéis entrar y poner dinero ahí, así ya experimentáis lo que se hace de crowdfunding, que se llama Acompáñame y que es un decálogo para cómo acercarnos a mujeres que o van a tener un hijo o ya lo acaban de tener, y esa especie como de, bueno, cómo tratar, ¿no? Cómo tratar y cómo tratarlos, esa especie de acercamiento a veces desde lo emocional o también a veces de necesidades que tiene una mujer que está en ese momento de la maternidad, ¿no? Y es un decálogo pues, que está hecho por mujeres que han estado en esa situación y gente del ámbito de la salud que están haciendo un decálogo así como ilustrado, pues, que tratan de ser muy didácticos en torno a estas cuestiones. Este proyecto, pues, a veces cuando se habla de las plataformas en Estados Unidos y tal, en Estados Unidos de la cultura, y ahí sí, igual hay proyectos que han conseguido 2 millones de euros. Aquí la media, para que sepáis un poco también, son como 6.000 euros o así, y la gente, conseguir 6.000 euros cuesta, ¿vale? O sea, hay que moverlo muy bien el proyecto. Y otros proyectos, por ejemplo, pues aquí tenéis este que tiene que ver un poco con los temas de equitación como rollos terapéuticos, pero también acercados al deporte
adaptado, ¿vale? Entonces esta gente que ya se dedica a este tipo de cosas, el proyecto que plantean dentro de la plataforma es poder dar una beca, ¿vale? O sea, al final este tipo de servicios que ellos hacen, pues igual no son accesibles para todo tipo de público, ¿no? Pues por el precio que tienen o lo que sea, y entonces lo que plantean es poder dar una beca a una persona que o desde el ámbito de la terapia o desde el ámbito de que se quiere dedicar deportivamente a esto, pues poder dar una beca, ¿ves? O sea, es otra perspectiva y también es un proyecto que tiene una dimensión económica que no es muy grande. Incluso hay proyectos que igual con movilizar a 50 personas es suficiente, hay otros proyectos que movilizan a mucha más gente. Un poco da igual, o sea, todos los proyectos valen siempre y cuando consigan llegar a ese público. Hay proyectos donde la gente pone, la media de dinero que pone la gente también son como 30 euros o así, pero hay proyectos donde la gente ha puesto cantidades mucho más grandes y otros proyectos donde son cantidades mucho más pequeñas, igual cuestan 500 personas, ¿vale? Cada proyecto tiene que modular cuál es su comunidad, cuál es el grupo al que afecta y entonces ver qué es lo que tiene que tratar de conseguir con cada uno. Luego este otro proyecto que también es muy diferente, que se llama Smart Citizens, y que es un proyecto más vinculado al hardware libre y el open data. ¿Y qué tiene que ver con la salud? Pues esto al final lo que son medidores de temas ¿cómo se llama esto? De contaminación. Yo es que no veo lo que pone, porque soy ciego, entonces no me entero. Cuando se me olvida algo, no. Bueno, que tiene que ver con la contaminación. Entonces son medidores para que cada persona, cada ciudadano se convierta en un emisor de datos, ¿vale? Para que podamos un poco tener una red tupida de medir realmente qué es por ejemplo, pues, el tema de sonido, el tema de contaminación ambiental que hay, o sea, pues ver cómo desde la ciudadanía nos comprometemos, ¿no?, en aportar esos datos, para que así haya como, cuantos más datos hay, más fácil es que esa información sea fiable, ¿no? Y al final un poco la contaminación, el entorno que generamos es una de las cosas que pues, más afectan a la salud, ¿no? Este otro proyecto, que es un proyecto que se ha desarrollado aquí en el nuevo de Goteo Euskadi, es un proyecto de una gente de Viaxum que se dedican a la inserción sociolaboral de personas con enfermedades psíquicas. Ellos se dedican a todo el tema de la ecología, no hacen grupos de consumo, hacen sobre todo agricultura y también hacen sidra. Y lo que presentaban aquí era, pues bueno, ellos para seguir desarrollando su actividad y desarrollarla mejor necesitaban un tractor, ¿vale?, para hacer sus tareas de una manera más efectiva. Y lo que han planteado aquí es para cómo mejorar el servicio que ellos hacen en inserción sociolaboral, un tractor. Y por ejemplo este proyecto es interesante también porque combina un poco la recaudación online y la recaudación offline. Cuando antes decía que hablo de la hucha, no nos olvidemos de la hucha. Internet es muy importante, pero si además, o sea, con una mano en Internet y con otra con la hucha, ¿vale? Depende de los proyectos. En este caso, un proyecto no ya que tiene una comunidad cercana muy afín al proyecto, ¿no?, que lo sienten como suyo, pues es mucho más fácil llevarles por la calle con la hucha que decir, no, vete a Internet a comer. O sea, cada proyecto tiene que buscar su estrategia. Cuanto más listas seamos en ver cuál es la estrategia para nuestro proyecto, mucho mejor nos va a ir, ¿vale? De diversificar estrategias si es necesario. Este otro proyecto está en otra plataforma que se llama Kickstarter, que es como la plataforma más famosa, o la pionera, la que fue la primera que como el boom, ¿no?, del crowdfunding. Este proyecto tiene más que ver con un producto, con un objeto. Ellos lo que hacen es un anillo que lo que permite es adaptar cualquier smartphone a un microscopio. Entonces es como que conviertes un microscopio así como medio de juguete en una especie de microscopio electrónico. Entonces, bueno, todo esto para temas que tienen más que ver con educación, con ciencia, un poco de ciencia de garaje, ¿no?, con salud de user, con investigar ahí desde cómo acercar un poco medios tecnológicos que hasta hace poco han sido como high-tech, ¿no?, pues cómo acercarlos a low-tech, ¿no? Y entonces este es un producto que tiene mucho que ver con eso. Y si os fijáis, por ejemplo, en este proyecto, es un proyecto donde mucha gente ha puesto dinero y donde consiguieron mucho más. Es una cosa muy sencilla, un anillo para pintar, pero de repente ha cubierto una necesidad, ¿no? Mucha gente que está queriendo hacer estas cosas como científicas, pues de repente este aparatito les servía, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con la salud? Bueno, pues que fomenta esa especie de espíritu investigador, ¿no?, de que realmente todos investiguemos cosas, que tengamos un acercamiento práctico a la ciencia, ¿no? Y eso pues también es otra faceta más, ¿no?, de cómo acercarnos a la salud. Y luego el último proyecto que os queríamos traer es este, que es una red peer-to-peer, una red para enfermedades raras. Al final esto que es, pues pacientes que tienen enfermedades de las que como son raras y hay poca gente afectada, pues no se cubren suficientemente o nada desde el sistema de salud convencional, y entonces ellos pues tienen que buscarse las maneras de cómo atender sus necesidades, tanto relacionadas con la propia enfermedad, pero también muchas veces emocionales, ¿no?, de
sí, que te cosas que pasan con eso, compartir experiencias, ¿no? Y esta red pues lo que hace es acercar a esas personas, ¿no? A las personas que tienen esa enfermedad, pero también a todo su entorno, ¿no? O a especialistas de esa enfermedad que quieren estar cerca de los pacientes, pues bueno, este proyecto tiene que ver con eso. Es interesante este proyecto también porque es una red social que junta a gente de todo el mundo, ¿vale? Entonces, para que pensemos también en que nuestro proyecto, aunque nosotros igual somos una asociación relacionada con la fibromialgia aquí en Euskadi, es que gente que tiene esta misma problemática está por todo el mundo, con lo cual nuestro proyecto, pues igual si lo traducimos a varios idiomas, vamos a poder, si es realmente innovador y aporta un valor diferencial, lo vamos a poder relacionar con otros. Y ya me estoy diciendo, bueno, no sé, espero que nadie sea para mí. Bien, vamos a centrarnos ahora en las fases de desarrollo de Graussasuna. Como os he dicho, es una convocatoria, es algo que va a durar a lo largo de todo este año. Hemos empezado hoy con el llamamiento inicial, que es, bueno, pues en realidad es distribuir información, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué va a pasar? Bueno, pues el día 22 va a haber un taller de agentes, que no van a llegar a la gente de Goteo Euskadi y os va a explicar ahora de qué va a consistir. Y luego ya el 1 de junio, y a lo largo de todo el mes de junio, vamos a hacer la llamada, la convocatoria, la apertura de la convocatoria. Micros ahí que estará ya abierto y ahí lo que estamos haciendo es llamar a que vengan los proyectos. Explícales un poco, si quieres, el taller ahora y luego seguimos. Sí, un poco, bueno, el 22 de mayo hacemos un taller, es un taller muy práctico que tiene que ver un poco con esto que os estamos contando aquí muy rápido, pues contarlo más despacito y además poniendo ejemplos y además haciendo que lo practiquéis un poco, ¿no? O sea, es un taller para 25 personas, hay que apuntarse, aquí escribís en la web de Innovasque y es importante, claro, el taller como no es para tanta gente, vamos a ser bastante selectivos un poco con que nos tenéis que contar con qué proyecto tenéis en la cabeza, ¿vale? O sea, qué es lo que os gustaría pensar en presentar en la convocatoria y en base a eso haremos como una selección entre la gente que os apuntéis para el 22. Es importante que, o sea, que el hecho de participar en el taller no es excluyente para nada y luego poder acceder a la convocatoria, ¿vale? Lo que se va a hacer en el taller es un poco tratar de trabajar cuestiones que cuando estamos trabajando nosotros con proyectos de crowdfunding vemos que son como las claves, ¿no? Pues poder identificar bien los grupos objetivos de tu proyecto, ver por qué a cada uno de esos grupos objetivos le interesa tu proyecto, porque claro, a todo el mundo le interesa por las mismas razones. Muchas veces pensamos que mi proyecto le interesa a todo el mundo, difícilmente a todo el mundo le va a interesar, ¿no? Hay que centrar bien el tiro. Luego también nos cuesta a veces pensar en qué ofrecemos a la gente, ¿no? Que participa, cuáles son esos retornos individuales y cuáles son esos retornos colectivos. Pues también trabajamos en eso y luego también un poco exponer cuáles son un poco las cuestiones clave que la gente tiene en cuenta a la hora de apoyar un proyecto y no otro, porque al final esto del crowdfunding está lleno de proyectos, la gente, vamos, hay muchos y hace falta ver cómo tú te diferencias o más que cómo te diferencias, cómo te diriges a esos que realmente son las personas a las que tu proyecto les va a interesar, ¿no? Y cuáles son las maneras de engancharlas. Y el taller va un poco, bueno, trata de ser una ayuda en eso, ¿vale? También es verdad que todo este tipo de cosas también las explicamos en la web de Goteo, pues hay un montón de links que tratan de facilitar este tipo de información, de explicarles los retornos colectivos, de bueno, todas estas cosas, ¿no? Qué pasos hay que seguir para hacer para subir un proyecto a la plataforma, cómo hacer una campaña de comunicación que sea eficaz. Por eso nosotros siempre tratamos de contarlo mucho para que cualquier persona lea. Tenéis que leer, ¿vale? O sea, si queréis hacer una campaña, pues tenéis que mirar cuáles son las preguntas más frecuentes que la gente hace, tenéis que ver esa información que ya qué otros proyectos ha habido que ya han hecho crowdfunding y que han tenido éxito y qué cosas han hecho. Toda esa información está ahí disponible y hay que explorar, hay que currárselo, ¿vale? El crowdfunding no es como que nosotros, capital rico, tenemos una nube que cae en gotas, pero no es verdad que te pongas y ya te empieza a llover dinero, no. Esto lleva bastante trabajo y hay que tomárselo además como una idea de que sobre todo vamos a aprender a hacer de otra manera, que además vamos a conseguir dinero, ojalá, pero sobre todo tenéis que tomarlo como esa manera de aprender a hacer de otra forma, ¿vale? Y luego la convocatoria se abrirá el 1 de junio, estará abierta del 1 de junio al 30 de junio. No lo dejéis para el último día, ¿vale? El proyecto, por la experiencia que tenemos, se va construyendo. Tú, al principio igual, contar... Ni siquiera a veces es fácil contar de una manera sencilla lo que vamos a hacer, ¿vale? Porque normalmente o damos demasiada información o lo contamos de una manera demasiado especial. Que le ayudarán a prepararlo al máximo para que la campaña de crowdfunding sea un éxito, ¿vale? Conseguir el dinero necesitado, ¿vale? El lanzamiento de la campaña lo haremos el 1 de octubre, ¿vale? Hasta mediados de noviembre tendrá la primera fase de mínimos y a partir de ahí la fase de óptimos, como ha comentado Ricardo. Finalizaremos creo que el 1 de octubre, si todo va bien. Perdón, diciembre. Y luego, obviamente, durante el año que viene, pues haremos un poco de seguimiento de qué ha sido de estos proyectos.
bueno, eso es todo por nuestra parte. Como sabéis, esta presentación va a estar disponible en la web de Innovasque. Aquí tenéis muchos contactos que tampoco tenéis que apuntar porque va a estar en la web de Innovasque, ¿vale? Y bueno, nada, ahora responder a vuestras preguntas, que me imagino que habrá algunas. Yo sé que de la gente que ha venido aquí hay muchos que tenéis proyectos, pero hay también otros muchos que os ha interesado el tema de crowdfunding. Y bueno, y queréis ver un poco cómo se organiza esto, etcétera, etcétera. Pero bueno, estamos abiertos a que nos hagáis cualquier tipo de pregunta sobre proyectos y sobre la iniciativa en sí. Las iniciativas tienen que desarrollarse en Euskadi, pueden partir desde Euskadi y además extenderse a otras comunidades autónomas. Por supuesto. Sí, ya lo veo. Es más, eso es lo que nos gustaría, que los proyectos se extiendan de técnicas en Euskadi, ¿vale? Porque vamos a buscar cursos en Euskadi. ¿Nadie más quiere preguntar? Tenéis todo clarísimo. No lo hemos, todavía no tenemos a este comité preparado, pero bueno, es una buena, sin duda, es una buena sugerencia. Tomo nota. Gracias. Sí, normalmente, como solemos hacer este tipo de cosas, es como, digamos que en este caso probablemente no, pues principalmente habrá gente de salud y gente de goteo. Y entonces, luego cuando nos llegan proyectos, digo, bueno, yo este proyecto no controlo mucho. Solemos preguntar a gente que sabe específicamente de eso, ¿no? A veces hay proyectos que a ti que no sabes de ese tema te pueden parecer innovadores y le preguntas a alguien que sí sabe eso y te dice, no, pero es que esto hay mil cosas. Entonces, un poco al final, nosotros lo que tratamos siempre es de funcionar como con una especie de red de agentes de confianza a los que preguntar sobre cosas que saben más que nosotros, ¿no? Lo que nosotros sí sabemos, bueno, pues desde Fisalud saben qué tipo de proyectos son los que quieren incentivar en cuanto a esto de la vida saludable, y nosotros desde Goteo sabemos qué proyectos son los que es más factible que funcionen dentro del crowdfunding y además si cumplen o no con ese requisito de además pensarse en abierto, ¿no? Entonces, y luego todo lo demás, pues es lo interesante de esto del P2P, ¿no? Que cuando no sabes algo se lo preguntas a otro, ¿no? Buenas tardes. Yo quería preguntar si hay algún área específica que se valore más, pues, por ejemplo, me imagino pues como sectores de tercera edad, adolescencia, o por lo general está el campo abierto a todo tipo de... No hay nada que valoremos más que otra cosa, en absoluto. O sea, esta sociedad es que es el único objetivo. Si vamos a tratar el tema, la diversidad, ¿no? O sea, que por ejemplo, pues que todos los proyectos no tengan que ver con el ejercicio activo. O sea, que haya, lo interesante de esto, no hay uno, sino tratar de, o sea, lo bonito sería que haya un poco de todo, ¿no? Que haya cosas que tengan una de innovación, pero que haya otro que está haciendo un producto y haya otro que está pensando en cómo hacer una cosa en su barrio. O sea, que esa diversidad, cuando hablamos de que la salud es una cosa que se aborda de diferentes flancos, que los proyectos fuesen representativos de eso también un poco en base a quién nos presenta, ¿no? Porque una cosa que hace una asociación de pacientes, otro puede hacer una empresa, o sea, que haya mostrar un poco esa especie de multidiversidad con la que cada uno se está presentando. Pero sin dar prioridad a nosotros. Hola, buenas tardes. Antes he mencionado que de una manera la segmentación, de seleccionar los grupos de objetivo a los que tienen que ir dirigido el proyecto. Eso me parece un área tremendamente importante, porque es lo que le va a garantizar que el proyecto tenga éxito, ¿no? Que tenga un grupo de gente o un grupo de demanda que valore lo que está desarrollando. No habéis evolucionado, no habéis explicado nada sobre eso. En este método de trabajo no trabajáis también el lado de la demanda. O sea, no se está trabajando, no están usando grupos de interés o no se está ayudando en la generación de esa demanda. Parecería que es uno de los elementos fundamentales, ¿no? Al final esto es un mecanismo de financiación temporal, parcial, de lanzamiento, digamos, modesto, pero los que financian cuando ven que va a haber una demanda tiene que haber alguien detrás. No sé si estamos por la tiene sentido. Esos grupos pueden ser los promotores. Esos grupos pueden ser los mismos que presenten proyectos. O sea, puede ser el grupo que se junte con una empresa que hace un producto que le interesa al grupo. Eso es interesante. Entonces la empresa va a poder implantar el producto
esa es la idea. Y bueno, luego es que depende esto mucho de cada proyecto. Hay proyectos que tienen unos públicos como muy receptores, digamos, del producto, del servicio, pero pueden tener otros públicos que les interesa el tema y no van a ser receptores, o que van a involucrar, van a afectar a públicos diferentes de diferentes formas. Ahora, eso es algo que tenemos, por eso tenemos, digamos, un coaching con cada proyecto a nivel individual, porque es que llega un momento que ya no tiene nada que ver uno con otro. O sea, hay cosas comunes al principio, pero ya cuando hayamos elegido los 5 proyectos, lo que vamos a intentar es que no tengan absolutamente nada que ver unos con otros. Cuanto más grande sea, o más, no tiene que ser más grande, pero cuanto más detectado, mejor detectado tienes ese grupo de interés, más garantía de éxito. Yo creo que una cosa importante en esto es que realmente el proyecto, en el crowdfunding en general, el proyecto tiene que venir con ese público o grupos de interés segmentados y los tiene que conocer, y si no los tiene que conocer, más le vale conocerlos antes de hacer la campaña o durante, se tiene que poner mucho las pilas. Nosotros, desde Goteo, somos muy pesados con esto, con la gente, o sea, tienes que tener claro a quién va a dirigir tu campaña de comunicación y de marketing, porque si no, el mensaje se pierde. Una cosa que tiene la convocatoria, con diferencia a cualquier otro proyecto, es que aquí sí vamos a tener ese tiempo para realmente asesorar a los proyectos, o sea, sobre todo el plan septiembre va a tratar de ser eso, de ver cómo conseguimos, ¿no? Alianzas. Eso es, o sea, ver cómo poner cada proyecto en valor. Igual incluso hay cosas que a veces el crowdfunding es un poco selección natural y puede ser en ese sentido un poco, porque hay proyectos que están muy bien como idea y no están maduros en otros sentidos y se quedan por el camino. Aquí lo que vamos a tratar es de que si hay proyectos que tienen ese potencial y si los seleccionamos es porque vamos a ver cómo ayudarles a desarrollar eso que igual puede ser una debilidad, tratar de que al final de la campaña se convierta en una fortaleza, ¿no? O sea, yo creo que eso es un poco lo que tiene que ser lo importante de la convocatoria, más allá de que consigamos dinero, es toda esa implementación de capacidades, ¿no? Y ahí es donde hay que poner un poco el todo, ¿no? Pero sí que es verdad, o sea, crowdfunding, mucha gente, cuando se acerca al crowdfunding es como, no, nosotros es una plataforma y la plataforma es como un trampolín, el trampolín está ahí, pero como tú no sales, y si pues no hay, si no das volteretas y tal, pues te van a hacer puntos. O sea, y nosotros tratamos de poner una herramienta que es lo mejor posible para difundir tu proyecto, pues que lo puedas traducir, que tienes un blog donde puedes, por ejemplo, lo normal es que la gente cuente en la página principal del proyecto, que cuentes el proyecto de una manera general, dirigida un poco como a todos los públicos. Luego hay un blog donde tú puedes ir generando noticias que tienen que ver a veces con ya el proyecto, incluso lo estás desarrollando y vas contándole a la gente qué son los pasos que estás dando, o son sitios donde tú cuentas, digamos, más que noticias, son contenidos específicos para los diferentes grupos de interés, y entonces luego, en vez de mover el link general, igual si dices, no, yo esto me voy a dedicar a mandárselo a las asociaciones de vecinos de Bilbao, porque es un proyecto que les va a interesar mucho, entonces en vez de mover el proyecto general, mueves el link en el que hablas de por qué este proyecto les interesa a las asociaciones de vecinos de Bilbao. Todo ese tipo de cosas es el proyecto, nosotros le podemos ayudar, pero como el proyecto no venga un poco con los deberes hechos, pues es importante también ver otros proyectos, ver qué ha funcionado, qué no, tal. Medir bien nuestras fuerzas, o sea, hay muchas veces que dicen, no, yo tengo en Twitter me siguen 100.000, ya, pero 100.000 te siguen, pero te retuitea uno, pues igual es que 100.000 te seguían, no sé, ¿no? O sea, que hay que medir bien un poco qué somos, ser un poco autocríticos, ¿no? Ver cuáles realmente son nuestras fortalezas y cuáles igual, y no estamos tan fuertes, buscarnos alianzas, y eso es el propio proyecto que lo tiene que hacer. Nosotros podemos estar atentos, ¿no? Decir, uy, este dice que tal, pero fíjate, si ha visto el Facebook ayer, pues por Facebook no va a conseguir mucho, ¿no? O sea, que hay muchas veces que hay que estar ahí como pinchando un poco, ¿no? Pero es el proyecto que tiene que venir dispuesto a entrenar, por lo menos. No me estoy un poco fofo, pero queremos hacer el gimnasio de verdad. Pero no sé si qué experiencia hay en los proyectos de crowdfunding con proyectos que van dirigidos a colectivos que no están en las redes. En las redes, sí, conectados. O sea, ¿qué estrategias puede haber para...? Porque, o sea, puede ser un proyecto súper interesante que, bueno, está dirigido a personas que no habitan en este tipo, o sea, están online, entonces estarían dispuestos a dar 5 euros, seguro, o 1 euro, pero ¿cómo se llega, no? ¿Cómo se ha ido experiencia? Ahí antes hemos hablado mucho. Sí, Una cosa es el perceptor del servicio en sí, que es súper importante que sea uno de los que dé dinero. Y luego hay otros grupos de interés que igual están interesados en el tema y que sí están en las redes, pero es crowdfunding. Paga, ¿no? Y es verdad que son los que soportan la... Pero es verdad, nadie nos los paga, la sociedad es así y somos así, ¿no? Entonces,
realidad el tractor es un símbolo, una metáfora de lo que yo estoy haciendo y es la manera en la que la gente se agarra y es la noticia, no como género, porque si no también incluso a la hora de generar comunicación, es verdad que el mundo de la comunicación también es injusto y lo quema todo en un segundo, con lo cual, como no eres un argumento nuevo para ponerte en el candelero, pues no te pone. Entonces, esto funciona en esas mismas claves, pero tenemos que saber cómo funcionan esas claves con suficiente inteligencia para haciendo, y además sí que es verdad que hace falta, no sé por qué, pues sí, la gente no valora la continuidad de las cosas, la gente valora como la novedad, y eso pues es un problema que tenemos como sociedad, pero que el crowdfunding no va a solucionar todos los problemas que tenemos como sociedad. Creo que... Gracias. Hola. Yo creo, bueno, hay un proyecto que creo que entra un poco a las bases de esta convocatoria, pero tengo una duda, es un proyecto tecnológico, entonces es una plataforma digital y claro, hablamos de goteo, ¿no? Ya otras veces que hemos hablado de esto también, pues código abierto, replicable, que se pueda copiar, etcétera, etcétera. Pero si quieres vivir de ese proyecto a largo plazo, ¿tenéis experiencias relacionadas? Bueno, en realidad, donde está, o sea, es verdad que el ámbito de la sostenibilidad siempre es un ámbito complejo, pero si en todo esto del código abierto hay un ámbito donde se ha demostrado que los modelos de negocio abiertos son posibles, es en el del software y de las plataformas, donde de alguna manera esa especie de materialidad, intangibilidad del producto, ¿no? Unos y ceros que no se gastan, no es un recurso que se gaste, se está demostrando que funciona mucho mejor que lo cerrado, que hay, yo qué sé, por ejemplo en Euskadi además, que en un ámbito súper desarrollado de software libre, existe ESBE, que es una organización que agrupa. Yo creo que al final un poco tenemos que pensar en qué es lo, por ejemplo, al final el objetivo de Goteo, ¿no? Como, ¿por qué nosotros hicimos Goteo? Al final el objetivo era ver cómo financiar que la gente pueda hacer algo abierto. O sea, que tú en vez de hacerlo cerrado, lo vas a hacer en abierto, con lo cual digamos que estás pagando, entre comillas, un coste de oportunidad, aunque es verdad que luego nosotros decimos, no, es mucho mejor hacerlo en abierto, bueno, pero por si acaso vamos a hacer que las horas que tú inviertes y que esto sea abierto, las paguemos entre la comunidad interesada y que tú realmente abres ese recurso. Ese es un poco el objetivo general. Es verdad que luego la gente cuando se acerca a Goteo se acerca por muchos motivos. Algunos saben lo que es lo abierto y, digamos, les interesa, tienen una posición mucho más militante en eso, y otros pues no. Y nuestro objetivo también muchas veces es tratar de llevar a la gente hacia tratar de construir entre todas, porque nosotros tampoco tenemos la solución. Cómo pensar los modelos de sostenibilidad en abierto de las cosas no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que los modelos de sostenibilidad en cerrado se está demostrando que no funcionan. Entonces, estamos haciendo experimentos. O sea, todo esto tiene que ver con probar cosas nuevas y ver si conseguimos entre todas. Y bueno, con esto ya, claro, yo soy un militante de lo abierto, te voy a decir, ¿no? Pero creo que por lo menos si pensamos en esos modelos abiertos, serán cosas que toda la sociedad, todos los agentes podamos utilizar, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de la salud pasa mucho esto, ¿no? Con las vacunas, con la inversión que hay muchas veces desde lo público, se invierte mucho en lo público, en cosas intereses privados, que luego se cierran y luego no vuelven a vender. Coño, si estamos pagando de lo público, ¿no? O sea, lo público y lo común se tienen. Pues creo que esa parte de cómo generamos valor común entre todas, y ese valor común tiene que tener una reciprocidad hacia lo común una vez más, y es verdad, hay que pensar en cómo todos estos modelos P2P y cómo los vamos a... Pero el software libre está funcionando, o sea, hay grandes compañías, ¿no? IBM funciona ya con software. Hacia el software libre no lo han hecho porque sean unos militantes del abierto, lo han hecho porque su modelo de negocio no es más rentable así. Entonces tenemos que aprender de eso también, ¿no? Sí, pero bueno, de todas maneras... Lo que tienes que tener en cuenta, muy en cuenta, antes de lanzar tu proyecto, obviamente, ¿qué quieres hacer con él a posteriori? Claro, por supuesto. No, pero bueno, quiero decir, yo es que soy también creyente de lo abierto, ¿no? Informático y tal, me gustaría que este proyecto fuese abierto y tal, pero no conozco las claves, así como, por ejemplo, sé cómo Ubuntu ha hecho las cosas, particularmente en este proyecto, pues yo no sé. Y ahora, por ejemplo, o sea, yo quería preguntar, si conocéis las claves, más o menos entiendo que es que no, pero conocéis a gente que conozca las claves. ¿Pero las claves de cómo hacer sostenible lo abierto? Podría ser, o sea, a ver, un rol, ¿no? Supuestamente es a lo que nos dedicamos, pero yo no te puedo decir que sé las claves. Yo lo que te puedo decir es que me dedico todo el día por la mañana a tratar de encontrar esas claves con otros. Por ejemplo, ahora el próximo martes de Innovasque, que estamos organizándolo con ellos, que va a venir Michael Bowens de la P2P Foundation, cómo pensamos nuevos modelos de producción, nuevos modelos de gobernanza, nuevos modelos de propiedad abiertos.
es la revolución. O sea, cómo realmente hacemos una cosa que cambia las maneras de producir y vivir en beneficio de todos. Entonces, yo creo que es posible acercarnos en algún momento, ya sea ahora o mañana. Sí, son preguntas más concretas, sí, ámbitos, tanto desde Goteo como desde Colaboradora, lo que nos dedicamos a tratar todo el rato de ver cómo hacemos esto. Y desde luego, queremos hacer una cosa para todos y la queremos hacer entre todos. Con lo cual, perdón, es que entramos aquí. Hola. A ver, yo tengo un par de consultas así. Una, con respecto al tema presupuestario, vais a poner, siendo que entiendo que de la convocatoria, esta modalidad de boteo y eso, topes o partidas o, oye, pues esto no tiene que ser, las donaciones no tienen que ser para gastos de la organización. Yo vengo de una entidad. A ver, cuando hay convocatorias de otras entidades, te dicen, oye, pues máximo podéis poner 100.000 por proyecto y de eso máximo se va a financiar tanto. Ahí, por ejemplo, ya hemos dado una información diciendo cuál es la media, ¿no? Aquí en España. Eso, vale, pero a ver si ya pretende como yo ponga mi proyecto. No vamos a elegir proyectos, no es una convocatoria para proyectos enormes, es obvio, creo que lo hemos dejado claro, es la primera experiencia. Además, queremos que sean entidades que hagan la primera experiencia con nosotros, entonces no vas a lanzar un proyecto más grande, obviamente. Empieza por algo pequeño, pero hay tope. No, igual hay una iniciativa buenísima de 30.000 euros, 40.000 euros y decimos, nos atrevemos, o sea, vamos a utilizar obviamente el sentido común, vamos a buscar la variedad, pero no ese no es plan criterios previos. Vale, perfecto. El sentido común, o sea, esa es la clave de todo esto. O sea, si hay alguien que realmente va a tener capacidad de, o sea, decir, no, yo es que mira, mi organización tiene, yo qué sé, soy Greenpeace y tengo no sé cuántos socios en todo el mundo y creo que además es verdad que responden a las convocatorias que yo mando, bueno, o por la pero me refiero a que eso no suele pasar, que tenéis que tener una medida real y ser autocríticos, a no pensar que, oh, fíjate, tengo un mail de 6.000, van a poner 5.000, no, normalmente van a poner 200 y eso como con una suerte van a poner 20. O sea, tenéis que ser conscientes de eso. Es fundamental porque siempre pensamos que va a poner 10 veces más gente de la que pone o 100 veces más gente. O sea, esa parte es muy importante. Y luego eso, atender a la realidad. La media son 6.000 euros. La gente que ha conseguido más dinero son 20.000 y gente que tiene unas comunidades muy grandes y muy activas y que están mucho en las redes sociales. O sea, entonces nosotros sí os vamos a decir, cuidado, o sea, a Goteo proyectos que quieren 100.000 euros y que van a hacer una cosa que va a transformar toda la realidad del mundo, llegan todos los días. Ahora, a ver, dime un poco, o sea, objetivízame esto, ¿no? O sea, Está relacionado por un momento con la creación de la demanda que nos decían anteriormente, ¿no? Obviamente, cuanto más proyectos de producción haya, más se financiará toda esa gente que dé financiación para estos proyectos. Puedes decir, no lo voy a lanzar ahora porque todavía la gente no está acostumbrada a dar mucho, lo lanzaré dentro de un par de años, ya pues tú ahora tienes menos competición, dentro de un par de años está todo el mundo sacando de crowdfunding, con lo cual la gente está saturada. No lo creo, pero en fin, eso es lo que hay que valorar. Es una primera experiencia. Vale, y perdona, un segundo solo. Cuando la gente dice que es de. Pues la gente pueda, porque dona, pueda participar o eso, o sea, que puedan replicar la experiencia, pero no necesariamente participar de ella, ¿no? Tú puedes hacer una experiencia cerrada. Si yo tengo un colectivo de. Puede ser una actividad o una propuesta. Sí, que va a participar en un colectivo determinado, no tiene que ser abierto para toda la sociedad, campos, eso, ¿no? O para los donantes, digo, para los donantes. no, pero si tú vas a hacer una actividad que solo se va a dirigir a 20 personas, pues igual no puedes pensar que 2.000 van a interesarse por ello. Sí. O sea, eso lo vas a tener que modular. Cada proyecto, por ejemplo, el proyecto de la equidad que le gustan los caballos y que no tiene dinero para pagarse la cosa. Esa persona que quiere acceder a la beca, igual pone un poco de dinero, pero sobre todo va a ser alguien importante a la hora de mover ese proyecto, ¿no? Si ese realmente se pone a moverlo y este proyecto, o sea, también tenemos que ver cómo activamos a los diferentes públicos. Quizá a veces los públicos objetivos de esas, o sea, los usuarios finales de tu convocatoria
puede que sean... Es importante que también pongan dinero, ¿vale? Porque la gente que ni siquiera pone 5 euros en un proyecto que le interesa mucho, difícilmente va a comprometerse de otras maneras. Pero sobre todo son altavoces de tu propia iniciativa. En todo eso del crowdfunding es importante que la gente vuelva al proyecto, pero sobre todo que diga, es mejor que diga, este proyecto está muy bien, vale, muy interesante, pero si dice, este proyecto está muy bien, acaban de poner 10 euros, mucho mejor. Porque entonces ella está demostrando que ha dado la tecla, ha puesto con su tarjeta o con el PayPal 10 euros. Y tampoco tenemos que pensar que tenemos... Lo interesante del crowd es que cuanta más gente ponga dinero en nuestro proyecto, si en vez de haber 50 personas que ponen 100 euros, hay 500 que ponen 10 o 1000 que ponen 5, pues mucho mejor, porque eso sobre todo es un indicador de que tu proyecto está interesando a 1000 personas. Y eso no es importante el cuánto, sino a cuántos les interesa y han tenido ese gesto, ¿no? Como es bastante automático, ¿no? Porque, yo qué sé, nosotros el otro día queríamos poner dinero en un proyecto y se nos olvidó y lo pusimos ayer, después del interés, porque le pasa en la vida diaria. Entonces, esto es una cosa muy de refleja, o sea, muy de impulso. Y sobre todo porque ya has trabajado, digamos, ya ha habido 1000 personas que han colaborado contigo, quizás para el siguiente es mucho más fácil. Si solo son 100, pues podría hacer. Otra pregunta. Antes hablábamos de abierto y de cerrado. A mí lo de que sea abierto algo, y más aún cuando hablamos de salud, me parece estupendo. Ahora bien, cuando hablamos de que tiene que haber un retorno de la inversión realizada, me parece muy comprometedor que algo que vaya a ser abierto, ¿quién garantiza el retorno? El que ha lanzado la idea, todos los que colaboran después en la idea, solo, pero claro, ya deja de ser un proyecto o de un colectivo, o de una persona, o de una empresa, o de quien sea. El proyecto puede pasar a ser de mucha gente, y sin embargo se exige un retorno. Entonces, ¿quién garantiza ese retorno? Porque si fuese cerrado, está claro que quien solicita la ayuda es quien garantiza el retorno, lo garantizar. Pero al ser abierto, ¿quién garantiza el retorno? ¿El compromiso por parte de quienes? ¿De todos los que participan en el proyecto o solo del creador del retorno? El compromiso es del impulsor, el impulsor es el que se compromete a desarrollar un proyecto en unas claves y a dejar abiertas unas partes de ese proyecto. ¿Vale? El proyecto al estar abierto puede ser modificado. Y si es modificado, yo no puedo responsabilizarme de algo que yo quizás no crea. No, pero tú te comprometes, digamos, a ver, te comprometes en unos tiempos, hasta un momento, ¿no? O sea, luego lo abierto, yo qué sé, Linux, pues el señor Linux y todo un código y ahora mismo, pues Linux anda por ahí, ¿no? Y bueno, se sigue saliendo de cosas, ¿no? Pero, a ver, lo que tú cuando haces el proyecto, tú te comprometes de desarrollar, pues, por ejemplo, una fase beta de un proyecto. O voy a hacer un documental sobre este tema y lo voy a poner con licencias libres. Y si además le pongo una licencia libre que permite que solo lo utilicen... Perdóname, me he explicado mal. Yo eso sí que lo tengo claro. Yo he entendido que tiene que haber un retorno de inversión que puedan hacer las personas que participen en ese proyecto. No. Vale, ya está. Pues me he entendido mal. A ver, dentro de las recompensas que ofreces, podría haber podría haberla, ¿no? El retorno de la inversión. No es algo que suele darse, es algo que además sí que cada vez se va dando más, ¿no? Gente, por ejemplo, hay muchos proyectos que tienen que ver con capital semilla distribuido, vamos a decir, y por ejemplo en ese tema sí que empieza a haber ese retorno de la inversión, pero no es algo que todavía se esté dando. Por ejemplo, un proyecto que ha habido aquí de una productora audiovisual, a los que ponían, no me acuerdo cuánto eran, 1000 euros, les hacían productores con los cuales participaban en nuestros beneficios del proyecto. O sea que fórmulas, también cada proyecto, pues si es un proyecto más empresarial, pues igual sí que se puede pensar en ese tipo de retorno de la inversión. Cada proyecto es un pensando de todas formas. Sé que con el crowdfunding se puede dar un montón de proyectos, pero no es el tipo de proyecto que estamos buscando. Adelante. Hola. Sí, hola. Buenas tardes. Yo a partir de las preguntas que han hecho muchos de los presentes, creo que ya tengo prácticamente todas las respuestas encima de la mesa. Lo único, yo veo esto es como una especie de promoción interna dentro de lo que es el país sobre el crowdfunding local, etc. Las plataformas de crowdfunding ya existen y si la cultura de la zona es 1000 euros por proyecto, pues vamos, el proyecto por el cual yo vivo aquí pues estaba eso, ¿no? Entonces, pero bueno, no quiero dejar pasar la oportunidad de criticar y agradecer este tipo de iniciativas. Respecto a las preguntas de retornos, esto, esta convocatoria, aunque sea para dar, pueda ser usada para una idea de negocio con el casi único objetivo de darse a conocer en Euskadi, porque por 6.000 euros hay determinados modelos de negocio que no se inician. Eso queda abierto ya, el hecho de que, por ejemplo, se pueda proponer
Solo filosofía abierta en todos los sentidos, ¿no? Sí, en esta convocatoria sí, desde luego. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo quería preguntar si era posible que hay los proyectos estuviesen financiados de forma mixta, también con otras fuentes de financiación, con subvenciones, en caso de que fuesen susceptibles de alguna subvención, si en esa etapa de asesoramiento también es asesorable sobre esa materia. O sea, si se puede colaborar, digamos, en el asesoramiento. Sí, si son proyectos que también encajan en algún tipo de subvención pública, que también puede entrar en la parte de la financiación del proyecto, si en esa parte de apoyo también informaría de las posibles soluciones que pudiese haber. La verdad es que no. Como van a ser proyectos tan variopintos, tampoco podemos enterarnos de cuáles son todas las soluciones de ese proyecto. En fin, pueden ser proyectos que estén subvencionados o que tengan otras vías de financiación y estas sean un complemento, que eso sería algo muy normal, pero no vamos a hacer nosotros búsqueda de financiación ni enterarnos de subvenciones relacionadas con los proyectos. Creo. Una empresa que quisiera invertir en un proyecto, ¿qué tipo de beneficios me reportaría invertir en esa parte de sacarme dinero no, pero publicidad? Sí, para la bolsa de capitalización efectivamente incluiríamos, primero haríamos una inversión en un tema de salud, que beneficiaría a toda la sociedad, y obviamente desde el punto de vista de marketing vamos a poner tu logo ahí, pero bueno, fomentaría sobre todo la dinamización de este tipo de iniciativas. O sea, que yo pienso que tiene más beneficio, digamos, en cuanto a dedicar fondos para unos temas de dinamización dentro de la propia localidad que la ventaja que aparezca tu logo, ¿vale? Tiene que ser más honesta. Sí, no, normalmente, o sea, más allá del capital, nosotros siempre, a la gente que invierte en los proyectos, no hay una carta que también tiene que ver con la declaración fiscal, porque bueno, sí, a través de Innovas, que como de la Fundación Fuentes Abiertas, donde se gestiona el bote, pues son aportaciones desgravables, pero bueno, más allá de eso, que quizás no es lo más importante, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un esquema en el que tratamos de representar por qué es interesante invertir en crowdfunding, ¿no? Y hay una parte que tiene mucho que ver con que tú inviertes en proyectos que te interesan y que tienen que ver con tu ámbito de actividad y con un ámbito en el que tú estás innovando, investigando. Normalmente los proyectos de crowdfunding son proyectos, digamos, de protoemprendizaje o que se sitúan en un ámbito emergente cerca del que a ti te puede interesar estar, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nosotros hay gente que, o sea, no es que haya miles de personas que hacen esto, pero hay bastante gente que sí nos llama y dice, oye, cuando aparezca un proyecto que creáis que es interesante relacionado con Open Data, llamadme, que quiero estar atento a este tema. Entonces, porque al final esto lo que supone es que son iniciativas nuevas que están sucediendo, que además normalmente muchas vienen, digamos, de la propia ciudadanía, o sea, que van trabajo arriba, con lo cual son cosas que a veces desde otras capas, digamos, de detección de información e innovación no se detectan. Entonces, el crowdfunding, una cosa que tiene interesante es cómo permitir estar cerca de procesos de innovación informal que no son los que suceden, yo qué sé, ¿no?, dentro de los programas de I+D+I convencionales. Y para eso sí que es bastante interesante. O sea, yo, por ejemplo, utilizamos, no sé, para mí Goteo, además de una plataforma de crowdfunding, es un sitio donde sé que hay un buen repositorio de qué tipo de iniciativas en cuanto a lo libre y abierto se está dando en el Estado español. Entonces, si a mí me interesa eso, puedo ir allí y ver qué tipo de proyectos hay, ¿no? Es un buen reflejo de la realidad del estado del arte en esa cuestión, ¿no? No sé si hemos contestado a tu pregunta. Sí. Ese tipo, que además es una cosa que para los proyectos, tanto para los inversores como para los proyectos, o sea, hay mucha gente que lo que saca de la campaña de crowdfunding, más allá de que consiga el dinero, no que se lo consiga mejor, son un montón de nuevas relaciones y nuevos contactos. O sea, hay gente que cuando conoce a tu proyecto y claro, lo conoce, y luego también otra cosa que a veces se hace es que tú cuentas tu proyecto, pero luego pones en valor otros servicios que ya estás ofreciendo y los pones en valor, por ejemplo, a través de las recompensas individuales, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que funciona muy sentido, una televisión libre de Cataluña, que las recompensas individuales que ofrecía eran servicios que yo ofrecía como televisión, desde publicidad, desde un streaming, editarte un programa, yo qué sé, cosas que ellos hacían y que de alguna manera las promocionaban a través de
del proyecto de crowdfunding y que luego, por ejemplo, aquí mismo en Euskadi, que llevan al huerto, pues que es uno de los primeros proyectos con los que empezamos, que es un videoblog de temas de huertos en balcones y tal. Las recompensas que ofrecían eran recompensas que ellos ya ofrecen como servicios, y una vez que luego se acabó la campaña, la gente les llama para pedirles esas cosas, ¿vale? Entonces, esa especie de que el crowdfunding es buscar dinero, pero es también el inicio de otra manera, de relacionarte con la gente de otra manera, esa es la clave a medio y largo plazo, ¿vale? A corto plazo hemos conseguido 7.000 euros, pero además hemos empezado a establecer otra forma de hacerlo. Muchos contactos. De todas formas, no, o sea, la bolsa esa capital riesgo inicial está centrada en toda la campaña, ¿vale? Y lo que va a hacer es digamos, a complementar las aportaciones individuales a los 5 proyectos que seleccionemos, ¿vale? Luego, cuando sepáis cuáles son los 5 proyectos, puede haber entidades que dicen, yo quiero apoyar uno. También puede haber esa posibilidad, ¿eh? Uno en concreto, pues porque tiene más que ver con lo que hago, lo que sea, ¿vale? Quizá ya lo hayáis comentado porque llega un poquito tarde, pero de cara al protocolo, por ejemplo, el número de personas y las acciones para impulsar un proyecto, ¿hay algún tema jurídico o simplemente es meterse a través de la web y presentar el nombre, una memoria, o cuál sería la forma de proceder específicamente? A la hora que se entra el proyecto, la convocatoria, ya lo explicaremos de todas formas en la página web, pero va a ser una cosa online, vais a tener que meter datos sobre vosotros, sobre la entidad y luego cuál es el proyecto en sí. Sí, va a haber una serie de links, realmente va a ser muy parecida como cuando subes un proyecto a la o sea, que si te das de alta y ves crear un proyecto, hay un poco toda la manera de hacerlo. ¿Eso es público? No, eso lo vamos a ver directamente internamente. No, pero sí, a ver, se ve, o sea, dentro de nuestro set específico va a estar, pero realmente ahora mismo si alguien entra ya hay un formulario que es el mismo, solo que el que vais a rellenar luego se redirige específicamente a la campaña. Pero eso va a ser público, es decir, cuando ellos metan sus proyectos. No, a ver, los datos que vosotros dais no los ve nadie, ¿vale? O sea, los datos los vemos nosotros. O sea, entonces, cuando rellenáis los datos, digamos que nosotros tenemos un formulario online que más o menos va viendo cuánto de rellenado está ese formulario que habéis hecho. Cuando el formulario llega al 90%, me parece, de estar rellenado, te permite mandarlo a revisión. Entonces nosotros podemos revisarlo y decir, oye, pues arregla esto, dame el otro, puntando. Pero hay algún contrato de confidencialidad por parte del goteo diciendo que no va a hacer uso de ese proyecto si no sale adelante. Tampoco creo que desde yo diría que no, y además, a ver, si no queréis que os copien el proyecto, no hagáis crowdfunding, ¿vale? O sea, y menos en goteo, ¿vale? O sea, es que esto se trata de que nos copien, o sea, a ver, y se trata de pensar en que nuestro proyecto, si lo vamos a tener que contar a la gente para que quieran apoyarlo, o sea, entonces, si esto decimos, no, yo tengo una idea súper secreta que no quiero que nadie copie, no hagáis crowdfunding y desde luego no hagáis en goteo, pero vamos a decir que hagáis el resultado. Con lo cual, o sea, también tenemos que, a ver, yo no digo que no haya ninguna innovación que no sea innovadora, pero creo que tenemos que también quitarnos esa idea de que nos estamos inventando la pólvora, porque, y encima desde que existe internet menos, porque antes igual, como solo conocías tu pueblo, pues mirabas y decías, no lo inventó nadie en mi pueblo. Ahora, como es que está internet, te das cuenta que esto lo han inventado ya. Y hay muchas veces internet sirve muy bien para no hacer cosas, joder, no hagamos cosas que ya están hechas, copiémoslas, ¿no? Y mejorémoslas y tal, es un poco. Y yendo a lo del formulario, a ver, una cosa, vamos a colgar otra diapositiva con links para que veáis las packs, para que veáis pues, qué son los retornos colectivos y tipos de retornos colectivos, para que veáis un poco cuáles son los pasos para implementar una campaña, para que veáis un poco los consejos sobre cómo comunicar. O sea, hay mucha información de esta que ya está por ahí, ¿no? Que ya la hemos construido para que lo tengáis más fácil para empezar un proyecto y todo eso pues, lo vamos a facilitar. Gracias. Interesante. ¿Hay más preguntas?